El cielo sobre Valdecañas se teñía de naranja, mientras Tomás Herrera, de 11 años, caminaba por el sendero que conducía a su casa. Era octubre de 1987, y las primeras lluvias del otoño habían convertido los caminos de tierra del pequeño pueblo castellano en un lodazal. Sus zapatos escolares, antes impecablemente negros, ahora llevaban una gruesa capa de barro rojizo que dejaba huellas en forma de media luna sobre el asfalto del pueblo. Desde la ventana de la cocina, Carmen observó a su hijo acercarse. Notó que caminaba más lento que de costumbre, con la mochila colgando de un solo hombro y la mirada fija en el suelo. A sus 40 años, Carmen conocía bien a su hijo. Algo le preocupaba. «Tomás, quítate esos zapatos antes de entrar», gritó cuando el niño llegó al umbral. «Tu padre acaba de fregar el suelo». El niño se detuvo en el portal y comenzó a desatarse los cordones sin levantar la mirada. Sus dedos se movían con torpeza inusual. «¿Qué tal el colegio hoy?», preguntó Carmen mientras removía el guiso de lentejas que preparaba para la cena. «Bien», respondió Tomás en un susurro apenas audible. Carmen dejó la cuchara de madera sobre el mármol y se acercó a su hijo. Tomás ya había dejado los zapatos junto a la puerta y ahora estaba sentado en la silla de la entrada, con los calcetines manchados de barro y la mirada perdida. «¿Seguro que todo está bien? Pareces preocupado». Tomás levantó la vista. Sus ojos castaños, idénticos a los de su padre, mostraban una inquietud impropia de un niño de su edad. «La maestra nos ha contado una historia hoy, sobre un niño que se perdió en el bosque», dijo finalmente. «Dijo que nunca lo encontraron». Carmen sonrió con ternura y le acarició el pelo. «Son solo cuentos, cariño. Aquí en Valdecañas todo el mundo se conoce. Nadie se pierde». Tomás asintió, pero su expresión no cambió. «¿Por qué has tardado tanto hoy?», preguntó Carmen, intentando cambiar de tema. «Fuimos hasta el arroyo después de clase. Manuel quería enseñarnos algo». «¿El arroyo? ¿Con este tiempo? Por eso traes tanto barro», dijo Carmen, frunciendo el ceño. «Sabes que no me gusta que vayas allí cuando ha llovido. El cauce puede crecer de repente». «Lo sé, mamá. Perdón». En ese momento, la puerta principal se abrió y entró Antonio, el padre de Tomás. El hombre, de complexión robusta y manos encallecidas tras años trabajando en el campo, se sorprendió al ver a su hijo sentado en la entrada. Campeón, ¿qué haces ahí como un pasmarote? Venga, ve a lavarte que ya casi es hora de cenar». Tomás se levantó obedientemente y caminó hacia el baño. Antonio se fijó en los zapatos llenos de barro junto a la puerta. «Mira cómo los ha puesto», comentó, negando con la cabeza. «¿Dónde se habrá metido este chico?» «Dice que fueron al arroyo después de clase», respondió Carmen, volviendo a la cocina. «¿Al arroyo? ¿Con quién?» «Con Manuel y los otros niños, supongo». Antonio suspiró mientras se quitaba la chaqueta. «Ese Manuel siempre anda buscando problemas. No me gusta que Tomás vaya con él». Durante la cena, Tomás apenas probó las lentejas. Respondía con monosílabos a las preguntas de sus padres y no dejaba de mirar hacia la ventana, donde la oscuridad se había instalado por completo y la lluvia comenzaba a golpear con fuerza. «¿Me puedo ir ya a la cama?», preguntó cuando su plato aún estaba medio lleno. Carmen y Antonio intercambiaron una mirada de preocupación. «¿No quieres postre? He comprado natillas», dijo Carmen. «No tengo hambre. Estoy cansado». «Está bien», concedió Antonio, «pero mañana no quiero que llegues tarde del colegio. Directamente a casa, ¿entendido?». Tomás asintió y se levantó de la mesa. Besó a sus padres en la mejilla y se dirigió a su habitación. Antes de cerrar la puerta, se detuvo un momento y miró hacia atrás, como si quisiera grabar la imagen de sus padres en su memoria. Esa fue la última vez que Carmen y Antonio vieron a su hijo. A la mañana siguiente, cuando Carmen fue a despertarlo para ir al colegio, la cama estaba vacía. Las sábanas estaban perfectamente hechas, como si nadie hubiera dormido allí. La ventana estaba cerrada desde dentro, la mochila escolar seguía en su sitio, y los zapatos, aún manchados de barro, permanecían junto a la puerta de entrada. Tomás Herrera había desaparecido sin dejar rastro. «¡Tomás! ¡Tomás!». Los gritos resonaban entre los pinos mientras decenas de vecinos de Valdecañas peinaban el bosque. Era el tercer día de búsqueda, y el optimismo inicial había dado paso a una angustia silenciosa que se reflejaba en los rostros cansados de todos los participantes.
La Guardia Civil había establecido un centro de operaciones en el ayuntamiento. Perros especializados recorrían cada rincón del pueblo y sus alrededores. Voluntarios llegados de pueblos vecinos se unían a la búsqueda cada día. Pero Tomás seguía sin aparecer. Carmen permanecía sentada en el salón de su casa, con la mirada fija en la puerta, como si esperara que en cualquier momento su hijo entrara corriendo con una explicación para su ausencia. Antonio, en cambio, no podía quedarse quieto. Salía cada mañana con los primeros grupos de búsqueda y regresaba bien entrada la noche, con las botas cubiertas de barro y el rostro marcado por el agotamiento y la desesperación. No tiene sentido, repetía constantemente. Un niño no puede desaparecer así, como si se lo hubiera tragado la tierra. El sargento Mendoza, encargado de la investigación, había interrogado a todos los compañeros de clase de Tomás. Manuel, el último que lo vio, aseguraba que se habían separado en la plaza del pueblo, tras regresar del arroyo. Tomás dijo que tenía que irse a casa porque su madre se enfadaría si llegaba tarde, explicó el niño durante el interrogatorio. Yo me fui con Javier hacia la tienda de su padre. No vi hacia dónde fue Tomás después. Los agentes registraron minuciosamente la casa de los Herrera. Revisaron cada armario, cada rincón, buscando alguna pista que pudiera explicar la misteriosa desaparición. La teoría inicial de una fuga voluntaria quedó descartada. Nada faltaba en la habitación del niño, ni ropa, ni dinero, ni objetos personales. ¿Notaron algo extraño en él los días previos a la desaparición?, preguntó el sargento a los padres. Estaba callado, como preocupado, respondió Carmen, pero pensé que serían cosas del colegio. Mencionó que la maestra les había contado una historia sobre un niño perdido en el bosque, añadió Antonio. Quizás eso le afectó. El sargento tomó nota, aunque no parecía darle demasiada importancia a ese detalle. A medida que pasaban los días, el caso empezó a atraer la atención de los medios nacionales. Periodistas de Madrid y Barcelona llegaron al pequeño pueblo castellano. Las cámaras de televisión grababan los grupos de búsqueda adentrándose en el bosque, los carteles con la foto de Tomás pegados en cada poste, los rostros devastados de Carmen y Antonio durante la rueda de prensa en la que suplicaron información sobre el paradero de su hijo. Por favor, si alguien sabe algo, lo que sea, que nos lo diga, rogó Carmen con voz entrecortada. Solo queremos que nuestro hijo vuelva a casa. El arroyo fue dragado varias veces. Aunque las lluvias lo habían hecho crecer en los días previos a la desaparición, los buceadores no encontraron nada. Los pozos y cuevas de los alrededores fueron inspeccionados sin resultados. Incluso se utilizaron helicópteros para sobrevolar la zona, buscando cualquier señal del niño desde el aire. Una semana después de la desaparición, la investigación dio un giro inesperado cuando la madre de Javier, uno de los amigos de Tomás, encontró un objeto inquietante mientras limpiaba la habitación de su hijo, un pequeño cuaderno escolar con el nombre de Tomás Herrera escrito en la portada. El sargento Mendoza interrogó de nuevo a Javier, que rompió a llorar antes de confesar. Manuel me dijo que lo guardara. Me dijo que no podíamos decir nada de lo que pasó en el arroyo, pero a pesar de esta nueva pista, ni Javier ni Manuel pudieron o quisieron explicar qué había ocurrido exactamente aquel día junto al arroyo. Los niños, asustados ante la gravedad de la situación, se limitaban a repetir que habían jugado allí y luego habían vuelto al pueblo juntos. El cuaderno no contenía nada relevante, solo ejercicios de matemáticas y algunos dibujos infantiles. ¿Por qué lo tenía Javier? ¿Por qué Manuel le había pedido que lo escondiera? Estas preguntas quedaron sin respuesta. Con el paso de las semanas, la intensidad de la búsqueda fue disminuyendo. Los voluntarios de otros pueblos dejaron de venir. Los periodistas se marcharon en busca de nuevas noticias. Incluso algunos agentes de la Guardia Civil fueron reasignados a otros casos. Pero Antonio no se rindió. Cada mañana salía a buscar a su hijo, recorriendo senderos, explorando cuevas, preguntando en pueblos cada vez más lejanos. Carmen, mientras tanto, se consumía en una espera que parecía no tener fin. Las ojeras marcaban su rostro, y el pelo comenzó a blanqueársele prematuramente. El pueblo entero quedó marcado por la desaparición. Las madres ya no dejaban que sus hijos jugaran solos en las calles. Los vecinos cerraban las puertas con llave por la noche.
algo inusual en un lugar tan pequeño y tradicionalmente seguro. Y en el colegio, el pupitre de Tomás permaneció vacío, como un recordatorio constante de la tragedia. Un año después de la desaparición, la Guardia Civil archivó el caso por falta de pruebas. No había indicios de secuestro, no había testigos, no había cuerpo. Tomás Herrera se había convertido en un fantasma, en una historia que los niños del pueblo se contaban en susurros. El niño que regresó de la escuela con barro en los zapatos y al día siguiente ya no estaba. Y así, lentamente, la vida en Valdecañas intentó volver a la normalidad. Una normalidad frágil, construida sobre el silencio y las preguntas sin respuesta. El tiempo, ese río implacable, siguió su curso en Valdecañas. Las estaciones se sucedieron, los niños crecieron, los ancianos murieron, y el recuerdo de Tomás Herrera se fue diluyendo en la memoria colectiva del pueblo, convirtiéndose en poco más que una leyenda local, una advertencia que las madres usaban para que sus hijos no se alejaran demasiado. Recuerda lo que le pasó a aquel niño que desapareció. Carmen y Antonio Herrera envejecieron prematuramente, como si cada día sin su hijo les hubiera robado un mes de vida. Antonio continuó con su rutina de trabajo en el campo, pero su carácter se volvió hosco, taciturno. Carmen dejó su empleo en la panadería y apenas salía de casa. Los vecinos la veían a veces sentada junto a la ventana, con la mirada perdida en el horizonte, como si aún esperara ver la silueta de su hijo regresando del colegio. La casa de los Herrera se convirtió en un museo del dolor. La habitación de Tomás permaneció intacta, con los juguetes en su sitio, la cama perfectamente hecha y los libros escolares apilados sobre el escritorio. Nadie se atrevía a mover nada, como si alterar ese santuario pudiera borrar las últimas huellas del niño. Manuel y Javier, los últimos que vieron a Tomás, crecieron marcados por la sombra de la sospecha. Aunque nunca se presentaron cargos contra ellos, muchos en el pueblo los miraban con recelo. ¿Qué sabían realmente sobre la desaparición? ¿Qué secreto guardaban? Javier se marchó del pueblo nada más terminar el instituto. Se fue a estudiar a Madrid y nunca regresó, excepto para visitar brevemente a sus padres en Navidad. Manuel, en cambio, permaneció en Valdecañas. Se convirtió en un hombre callado, que trabajaba en el bar de su tío y evitaba hablar del pasado. Si alguien mencionaba a Tomás en su presencia, simplemente se alejaba sin decir palabra. En 2007, 20 años después de la desaparición, Antonio Herrera murió de un infarto mientras trabajaba en el campo. Los vecinos comentaron que murió de pena, de esa pena acumulada durante 2 décadas de búsqueda infructuosa. En el funeral, Carmen permaneció serena, como si esa nueva pérdida no pudiera añadir más dolor al que ya soportaba. Ese mismo año, el viejo colegio de Valdecañas iba a ser demolido para construir uno nuevo. El edificio, construido en los años 50, ya no cumplía con las normativas educativas modernas. Los alumnos habían sido trasladados temporalmente a unas aulas prefabricadas mientras duraban las obras. Daniel Soto, el arquitecto encargado del proyecto, recorría el edificio vacío con su equipo, evaluando la estructura antes de comenzar la demolición. Era un hombre joven, ajeno a la historia del pueblo, que veía en aquel viejo colegio solo un trabajo más, una estructura obsoleta que debía dar paso al progreso. Vamos a empezar por revisar los cimientos, explicó a sus colaboradores. Según los planos, hay un sótano que se usaba como almacén, pero lleva años cerrado. El conserje, un hombre mayor que había trabajado en el colegio durante décadas, les acompañaba con un manojo de llaves oxidadas. Ese sótano se inundó durante las grandes lluvias del 85, comentó mientras buscaba la llave correcta. Desde entonces, solo se ha usado para guardar trastos viejos. Nadie baja ahí. Hay demasiada humedad. La pesada puerta de metal chirrió al abrirse, revelando una escalera de piedra que se perdía en la oscuridad. El olor a moho y a tierra húmeda invadió sus fosas nasales. Daniel encendió su linterna y comenzó a descender, seguido por su equipo. El sótano era una estancia amplia, con el techo bajo y las paredes de piedra resumando humedad. Montones de pupitres rotos, estanterías oxidadas y cajas de cartón deshecho se acumulaban en los rincones. La luz de las linternas proyectaba sombras fantasmales sobre las paredes.
Tendremos que vaciar todo esto antes de la demolición, dijo Daniel, observando el desorden. Mientras su equipo inspeccionaba las paredes en busca de grietas estructurales, Daniel se acercó a una esquina donde se apilaban viejos archivadores metálicos. Al mover uno de ellos, notó que había algo atrapado detrás, entre el mueble y la pared. Parecía una caja de zapatos, deformada por la humedad y el tiempo. Con curiosidad, Daniel extrajo la caja y la colocó sobre una mesa desvencijada. La tapa estaba pegada por la humedad, pero consiguió abrirla después de varios intentos. Dentro había un par de zapatos infantiles, negros, de un estilo que ya no se usaba. Estaban cubiertos de una gruesa capa de barro rojizo, completamente seco y agrietado. Junto a los zapatos había un pequeño objeto metálico, un reloj infantil con la correa rota. Daniel examinó el reloj con curiosidad. La esfera estaba manchada, pero aún podía distinguirse el dibujo de un superhéroe. Dio la vuelta al reloj y, grabado en la parte trasera, leyó una inscripción. Para Tomás, en su 10º cumpleaños. Con cariño, papá y mamá. El arquitecto no le dio mayor importancia al hallazgo. Probablemente pertenecía a algún alumno que los había perdido décadas atrás. Dejó los zapatos y el reloj sobre la mesa, pensando que ya decidiría más tarde qué hacer con ellos. Esa noche, mientras tomaba una cerveza en el bar del pueblo, comentó casualmente el descubrimiento. Encontramos unos zapatos viejos de niño en el sótano del colegio, junto con un reloj. Debían llevar allí décadas. El camarero, que no era otro que Manuel, dejó caer el vaso que estaba limpiando. El cristal se hizo añicos contra el suelo, pero él no pareció notarlo. Su rostro había perdido todo el color. ¿Unos zapatos?, preguntó con voz temblorosa. ¿Cómo eran? Negros, escolares, llenos de barro seco, respondió Daniel, sorprendido por la reacción, y un reloj infantil con un superhéroe dibujado. Manuel tuvo que apoyarse en la barra para no caer. Sus manos temblaban incontrolablemente. ¿Dónde están ahora?, preguntó con urgencia. Los dejé en el sótano del colegio. ¿Por qué? ¿Sabes de quién son? Pero Manuel ya no estaba escuchando. Había salido corriendo del bar, dejando a Daniel confundido y a los clientes murmurando entre sí. A la mañana siguiente, el pueblo entero bullía con la noticia. Se habían encontrado los zapatos de Tomás Herrera, el niño que desapareció hace 20 años. Los mismos zapatos manchados de barro que llevaba el último día que fue visto. Carmen Herrera, ahora una anciana de pelo completamente blanco, fue hasta el colegio acompañada por el alcalde y el nuevo sargento de la Guardia Civil. Cuando le mostraron el reloj, lo reconoció inmediatamente. Se lo regalamos por su 10º cumpleaños, confirmó con voz quebrada. Lo llevaba puesto el día que desapareció. La noticia corrió como la pólvora. El caso olvidado de Tomás Herrera volvía a estar en boca de todos. ¿Cómo habían llegado sus zapatos y su reloj al sótano del colegio? ¿Quién los había escondido allí? Y lo más importante, ¿dónde estaba Tomás? La Guardia Civil precintó el colegio y comenzó una nueva investigación. El hallazgo de los zapatos y el reloj era la primera pista real en 20 años. Una pista que podría, por fin, resolver el misterio de la desaparición. Y mientras el pueblo se agitaba con renovada esperanza y temor, Manuel no apareció por ninguna parte. Su apartamento estaba vacío. Su coche no estaba en el garaje. Había desaparecido durante la noche, llevándose consigo el secreto que había guardado durante 2 décadas. La desaparición de Manuel reavivó todas las sospechas que habían recaído sobre él años atrás. La Guardia Civil emitió una orden de búsqueda y captura, y su fotografía apareció en los telediarios nacionales junto a la de Tomás Herrera, conectando 2 desapariciones separadas por 20 años. El hallazgo de los zapatos y el reloj en el sótano del colegio había convertido el caso en una prioridad. Forenses y criminalistas llegaron desde Madrid para analizar cada centímetro del lugar. El barro adherido a los zapatos fue enviado a un laboratorio para determinar su composición exacta y origen. Este tipo de análisis no existía hace 20 años, explicó el nuevo sargento, Ruiz, a Carmen Herrera. Ahora podemos saber exactamente de dónde procede ese barro, lo que nos dará una pista sobre dónde estuvo Tomás antes de desaparecer. Carmen escuchaba con una mezcla de esperanza y resignación. Había pasado tanto tiempo esperando respuestas que ya no sabía si quería conocer la verdad, y si su hijo había sufrido, y si su último día había estado lleno de miedo y dolor.
Tal vez era mejor no saber, seguir imaginando que Tomás estaba en algún lugar, vivo y feliz. Mientras tanto, la noticia de la reapertura del caso llegó hasta Madrid, donde Javier Sánchez, el otro niño que estuvo con Tomás el día de la desaparición, llevaba una vida anónima como profesor de instituto. Al ver en televisión la imagen de los zapatos encontrados, sintió que el pasado volvía a alcanzarle como una ola imparable. Esa misma tarde, Javier condujo hasta Valdecañas por primera vez en años. Al entrar en el pueblo, sintió que el tiempo no había pasado. Las mismas casas, las mismas calles, incluso los mismos rostros envejecidos. Se dirigió directamente al cuartel de la Guardia Civil. «Soy Javier Sánchez», se presentó ante el sargento Ruiz. «Creo que tengo información sobre la desaparición de Tomás Herrera». Durante las siguientes 2 horas, Javier declaró todo lo que sabía. Su relato, entrecortado por el llanto y la culpa acumulada durante años, arrojó nueva luz sobre aquel fatídico día de 1987. «Fuimos al arroyo después de clase, como habíamos dicho», comenzó. «Pero no fue idea de Manuel. Como dije entonces, fue idea de Tomás. Quería enseñarnos algo que había encontrado el día anterior. Según Javier, Tomás los había llevado hasta una zona del arroyo, donde la corriente formaba una pequeña cascada. Detrás de ella, oculta por el agua, había una abertura en la roca, una especie de cueva estrecha. Tomás dijo que era una entrada secreta, como en los libros de aventuras que leíamos. Nos retó a entrar con él. Javier confesó que tanto él como Manuel tuvieron miedo y se negaron. Tomás, para demostrar que no había peligro, se quitó los zapatos y entró en la cueva. Les dijo que volvería en unos minutos, que solo quería explorar un poco más adentro. Esperamos mucho tiempo, pero Tomás no salía. Empezamos a llamarle, pero no respondía. Manuel se asustó mucho y dijo que teníamos que irnos, que se estaba haciendo tarde. Antes de marcharse, Manuel recogió los zapatos de Tomás, que habían quedado junto a la orilla, completamente manchados de barro. Me dijo que no podíamos dejarlos allí, que si alguien los encontraba sabría que habíamos estado en el arroyo y nos regañarían. En aquel momento me pareció lógico. De vuelta en el pueblo, Manuel guardó los zapatos en su mochila y le dijo a Javier que no contara nada a nadie. Le hizo prometer que dirían que habían jugado en el arroyo y luego habían vuelto juntos al pueblo, separándose en la plaza. Yo tenía tanto miedo. Pensé que Tomás saldría de la cueva y volvería a su casa por su cuenta. Cuando al día siguiente supimos que había desaparecido, entré en pánico. Quería contar la verdad, pero Manuel me amenazó. Dijo que si hablaba, todos pensarían que nosotros le habíamos hecho daño a Tomás. Los días siguientes fueron un torbellino de miedo y mentiras. Manuel escondió los zapatos de Tomás, y cuando la Guardia Civil registró su casa, no los encontraron. Más tarde, según Javier, Manuel le confesó que los había escondido en el sótano del colegio, aprovechando que su tío tenía una copia de las llaves por ser parte del personal de mantenimiento. Le pregunté muchas veces, ¿por qué no decíamos la verdad? ¿Por qué no llevábamos a la Guardia Civil hasta la cueva del arroyo? Pero Manuel estaba convencido de que nos culparían, de que nadie creería que habíamos dejado a Tomás allí sin mala intención. Y así, el secreto quedó enterrado durante 20 años, junto con los zapatos y el reloj de Tomás, mientras 2 niños crecían cargando con el peso de una culpa insoportable. La declaración de Javier provocó una inmediata movilización. Un equipo de rescate se dirigió al arroyo, ahora con la ubicación exacta de la cueva que Javier había señalado en un mapa. Espeleólogos profesionales, equipados con modernas linternas y sistemas de comunicación, se adentraron en la estrecha abertura tras la cascada. Lo que encontraron confirmó los peores temores. La cueva, que al principio parecía un simple hueco en la roca, se prolongaba varios metros hacia el interior de la montaña, formando un complejo sistema de galerías subterráneas, y en una de esas galerías, bloqueada por un derrumbe que probablemente ocurrió poco después de que Tomás entrara, encontraron restos humanos. El análisis forense confirmó lo que todos temían. Eran los restos de Tomás Herrera. Había quedado atrapado tras el derrumbe, sin posibilidad de escapar ni de que sus gritos fueran escuchados desde el exterior. La noticia devastó a Carmen, pero también le proporcionó una especie de cierre después de tantos años de incertidumbre. Por fin podría enterrar a su hijo,
Por fin sabría qué le había ocurrido realmente. La búsqueda de Manuel continuó durante semanas, hasta que finalmente fue localizado en un pequeño pueblo costero del sur, donde se había alojado bajo nombre falso. Cuando la Guardia Civil lo detuvo, no opuso resistencia. Parecía aliviado de que todo hubiera terminado. Durante el interrogatorio, Manuel confirmó la versión de Javier, añadiendo algunos detalles que su amigo desconocía. Volví a la cueva esa misma noche, confesó. Estaba desesperado, pensando que quizás Tomás seguía allí atrapado, vivo. Llevé una linterna y traté de entrar, pero hubo un derrumbe. La entrada estaba bloqueada por rocas. Llamé y llamé, pero nadie respondió. Manuel explicó que el miedo le paralizó. Miedo a ser culpado por la muerte de su amigo. Miedo a que nadie creyera que había sido un accidente. Debí hablar entonces. Lo sé, pero cada día que pasaba era más difícil contar la verdad. Y luego, cuando encontraron los zapatos, supe que todo saldría a la luz. El caso judicial contra Manuel y Javier fue complejo. Aunque habían ocultado información crucial que podría haber llevado al rescate de Tomás, no habían causado directamente su muerte. Finalmente, fueron condenados por obstrucción a la justicia y abandono en situación de peligro, con penas atenuadas por su colaboración final y el hecho de que eran menores de edad cuando ocurrieron los hechos. El funeral de Tomás Herrera, 20 años después de su desaparición, reunió a todo el pueblo de Valdecañas. Carmen, sostenida por el brazo del alcalde, depositó una rosa blanca sobre el pequeño ataúd. Junto a la tumba, en una vitrina de cristal, colocaron los zapatos manchados de barro y el reloj, ahora símbolos de una tragedia que había marcado para siempre a la comunidad. En los años siguientes, la cueva del arroyo fue sellada con hormigón para evitar nuevas tragedias. En la entrada se colocó una placa en memoria de Tomás, con una advertencia sobre los peligros de explorar lugares desconocidos sin la debida preparación. Y en el nuevo colegio de Valdecañas, construido sobre los cimientos del antiguo, los maestros comenzaron a incluir en sus lecciones la historia real de Tomás Herrera, no como una leyenda para asustar a los niños, sino como un recordatorio de la importancia de la verdad y la responsabilidad. 5 años después del descubrimiento de los restos de Tomás Herrera, Valdecañas había recuperado cierta normalidad. El tiempo, como siempre, había suavizado las aristas del dolor, aunque las cicatrices permanecían visibles para quien supiera mirar. Carmen Herrera, ya en sus 75 años, seguía viviendo en la misma casa donde había criado a su hijo. La habitación de Tomás, sin embargo, ya no era un santuario intacto. Tras el funeral, Carmen había donado los juguetes y la ropa a una organización benéfica, guardando solo algunos objetos personales en una caja de madera que mantenía sobre su mesita de noche. El nuevo colegio de Valdecañas resplandecía en el centro del pueblo, con sus muros de cristal y acero que poco tenían que ver con el viejo edificio de ladrillo. Los niños que ahora corrían por sus pasillos no habían conocido a Tomás. Para ellos era solo un nombre en una placa conmemorativa en el patio, junto a un joven roble plantado en su memoria. En una fría mañana de noviembre de 2012, exactamente 25 años después de la desaparición, Carmen recibió una visita inesperada. Al abrir la puerta se encontró frente a una mujer de unos 35 años, con el pelo oscuro recogido en una coleta y ojos que reflejaban una profunda inquietud. «¿Señora Herrera?», preguntó la mujer con voz temblorosa. «Me llamo Laura Sánchez. Soy la hermana de Javier». Carmen la invitó a pasar con un gesto silencioso. Conocía a Laura, aunque no la había visto en años. La recordaba como una niña pequeña que jugaba en la plaza mientras su hermano mayor, Javier, iba con Tomás al colegio. «He venido porque encontré algo», explicó Laura mientras tomaban asiento en el salón. «Algo que creo que debería ver». De su bolso extrajo un cuaderno de tapas azules, desgastado por el tiempo y el uso. En la portada, con letra infantil, estaba escrito el nombre de Tomás Herrera. «Lo encontré entre las cosas de mi hermano», continuó Laura. «Javier falleció hace 3 meses. Un infarto, según los médicos, aunque yo creo que fue el peso de la culpa lo que finalmente acabó con él». Carmen tomó el cuaderno con manos temblorosas. Lo reconoció inmediatamente. Era el diario que había regalado a Tomás en su último cumpleaños, pocos meses antes de que desapareciera. «Pensé que lo habían perdido», murmuró. «La Guardia Civil nunca lo encontró».
Mi hermano lo guardó todos estos años, explicó Laura. No sé por qué. Quizás como una forma de penitencia, o quizás esperando el momento adecuado para devolverlo. Nunca llegó a hablarme de ello. Con el corazón latiéndole con fuerza, Carmen abrió el cuaderno. Las primeras páginas contenían dibujos infantiles, superhéroes, naves espaciales, el retrato de un perro que nunca tuvieron. Después venían algunas entradas breves, pensamientos sueltos de un niño de 11 años sobre el colegio, sus amigos, sus padres, y luego, en la última página escrita, encontró la entrada del día anterior a la desaparición. Hoy he vuelto a la cueva detrás de la cascada. He entrado un poco más adentro, y he encontrado algo increíble. Parece una pintura muy antigua en la pared, como las que vimos en el libro de historia sobre las cuevas prehistóricas. Mañana llevaré a Manuel y a Javier para que la vean. Será nuestro secreto. Cuando seamos mayores, seremos famosos por descubrir arte prehistórico en Valdecañas. Carmen cerró el cuaderno, incapaz de contener las lágrimas. Después de tantos años, por fin entendía por qué su hijo había querido explorar aquella cueva. No había sido un capricho infantil, sino la emoción de un descubrimiento que él consideraba importante. «Hay algo más», dijo Laura, rompiendo el silencio. Sacó de su bolso un sobre amarillento. «Esta es la última carta que escribió mi hermano antes de morir. Está dirigida a usted». Con manos temblorosas, Carmen abrió el sobre y desplegó la carta. «Querida Carmen, durante 25 años he vivido con el peso de mi silencio. Cada noche, al cerrar los ojos, veo a Tomás entrando en aquella cueva, diciéndonos que volvería en unos minutos. Y cada noche me pregunto, ¿qué habría pasado si hubiéramos hablado? ¿Podríamos haberle salvado? Sé que Manuel y yo fuimos juzgados y cumplimos nuestra condena, pero hay algo que nunca conté, ni siquiera durante el juicio, porque le prometí a Manuel que jamás lo revelaría. Aquella tarde, después de que Tomás entrara en la cueva, esperamos casi una hora. Empezaba a oscurecer y teníamos miedo. Manuel decidió entrar a buscarle. Le esperé fuera, contando los minutos. Cuando regresó, estaba pálido y temblaba. Me dijo que había habido un derrumbe, que no podía pasar, que no oía a Tomás por más que gritaba su nombre. Le pregunté si deberíamos buscar ayuda, pero Manuel estaba convencido de que nos culparían. Dirán que nosotros causamos el derrumbe. Repetía, dirán que quisimos hacerle daño. Yo le creí. Éramos niños asustados y no supimos actuar correctamente. Pero hay algo más, algo que Manuel me confesó años después, cuando el alcohol le soltó la lengua una noche. Dijo que, antes del derrumbe, escuchó a Tomás gritar, no de miedo, sino de emoción. He encontrado más pinturas, gritaba. Son increíbles, venid a verlas. Y entonces se produjo el derrumbe. Manuel me juró que intentó mover las rocas, que llamó a Tomás durante mucho tiempo, pero que no hubo respuesta. En su pánico, decidió que no podía hacer nada y que lo mejor era marcharse. No sé si esto cambia algo, Carmen. Quizás solo sirva para remover viejas heridas, pero antes de morir, necesitaba que supiera la verdad completa. Tomás murió haciendo lo que le apasionaba, explorar, descubrir, y sus últimos momentos fueron de emoción ante un hallazgo que consideraba extraordinario. Nunca podré compensar el daño que causé con mi silencio, pero espero que esta verdad le traiga algo de paz. Con profundo arrepentimiento, Javier Sánchez, Carmen, leyó la carta varias veces, dejando que cada palabra se asentara en su corazón. Después de tantos años imaginando los últimos momentos de su hijo, llenos de miedo y desesperación, descubrir que habían sido de emoción y asombro le proporcionaba un extraño consuelo. «Gracias por traerme esto», dijo finalmente a Laura, que había permanecido en silencio, respetando su dolor. «Hay algo más que quizás debería saber», añadió Laura después de un momento. El año pasado, un grupo de espeleólogos consiguió acceder a la cueva por otra entrada, descubierta durante unas obras en la carretera que pasa cerca del arroyo. Encontraron pinturas rupestres, tal como describió Tomás. El hallazgo ha sido publicado en revistas científicas. Tomás tenía razón. Descubrió arte prehistórico en Valdecañas. 2 semanas después, Carmen Herrera visitaba el Museo Arqueológico Provincial, donde se había inaugurado una pequeña exposición titulada Las pinturas rupestres de Valdecañas. En una vitrina central,
Se exhibían fotografías de las pinturas, junto a un panel explicativo que detallaba su antigüedad, más de 15.000 años, y su extraordinaria conservación. Y en una pequeña placa junto a la vitrina, podía leerse, en memoria de Tomás Herrera, 1976-1987, primer descubridor de las pinturas de Valdecañas. Carmen se detuvo frente a la placa, con una mezcla de orgullo y tristeza. Su hijo no había desaparecido en vano. Su curiosidad, su pasión por descubrir, había dejado una huella imborrable en el mundo. Al salir del museo, el sol de otoño iluminaba las calles con una luz dorada. Carmen caminó lentamente hacia el cementerio, donde la tumba de Tomás, ya no tan reciente, recibía la misma luz cálida. Junto a la lápida, depositó el cuaderno azul. «Tenías razón, cariño», susurró. «Has hecho famoso a Valdecañas». Y por primera vez en 25 años, Carmen Herrera sonrió al pensar en su hijo, no como el niño que desapareció un día tras regresar de la escuela con barro en los zapatos, sino como el pequeño explorador que descubrió un tesoro oculto durante miles de años, y cuyo nombre ahora formaba parte de la historia. En su camino de regreso a casa, pasó junto al colegio nuevo. Los niños salían en ese momento, llenando el aire con sus risas y gritos. Entre ellos, un pequeño de unos 10 años corría con los zapatos manchados de barro, probablemente por haber jugado en algún charco formado por la lluvia reciente. Carmen lo observó alejarse, sintiendo una extraña paz. La vida continuaba su ciclo imparable. Niños que crecían, que exploraban, que se manchaban de barro, y volvían a casa con historias que contar. Y en cierto modo, Tomás seguía vivo en cada uno de ellos.